Hola, muy buenos días niños. Qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes. En esta ocasión quiero que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Dice la palabra de Dios: Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. En esta ocasión, el Señor nos confirma una vez más otra promesa acerca de la protección que Él nos dará. Y como pueden observar, no importa el lugar en el que nosotros nos encontremos. Dice que si cruzamos aguas estará con nosotros. Dice que si caminamos incluso por el fuego no nos quemaremos porque Él nos protegerá. Esto no quiere decir que tomes una conducta temeraria o atrevida ante el fuego o ante el agua. No quiere decir que te metas a una piscina si no sabes nadar o que acerques tu mano al fuego. No, no quiere decir eso. Quiere decir que Él nos protegerá en toda situación, en todo momento y en cualquier lugar. No importa si estamos en las aguas, si estamos en un río, en un lago o si estamos incluso por el fuego. Eso nos indica que el Señor está viendo siempre por nuestro bienestar. Así que confiemos en Él. Si nos vemos en alguna situación difícil, clamemos a nuestro Señor, que Él escucha nuestra oración y actuará en el momento indicado. Ahora vamos a la clase de este día. El tema es temperatura y calor. Muy bien, vamos a ver de qué trata este tema tan interesante. Vamos a resolver la sección activa en primer lugar. Dice, el niño tiene fiebre. ¿Qué sucederá si su mamá decide darle una ducha rápida? Probablemente a ti ya te haya dado una temperatura muy fuerte y tal vez te hayan dado una ducha rápida o tal vez una pastilla como el acetaminofén. Las dos acciones ayudan a bajar la temperatura del cuerpo humano, ya sea el bañarse o más bien una ducha rápida o el tomar este medicamento. El cuerpo no debe estar a una temperatura mayor de lo normal porque se podrían dañar los órganos. Entonces, por eso es importante que se tomen las precauciones del caso, como dar una ducha rápida o incluso poner un paño húmedo sobre la cabeza. Puede aliviar o regular lo que es la temperatura. Muy bien, pero ¿qué es calor? El calor es la energía que se traslada de un cuerpo a otro. Al transmitirse ocasiona que la temperatura aumente y eso es bien importante. Cuando calentamos un objeto, su temperatura aumenta. A menudo pensamos que calor y temperatura son lo mismo. Sin embargo, este no es el caso. El calor y la temperatura están relacionados entre sí, pero son conceptos diferentes. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Calor es una forma de energía que pasa de unos cuerpos a otros cuando están a diferentes temperaturas. Al añadir calor a un cuerpo, su temperatura aumenta. Si por el contrario el cuerpo es sometido a un ambiente frío, su temperatura disminuye. Pero veamos entonces qué es temperatura. Es la cantidad de calor o energía que tiene un cuerpo. En otras palabras, la temperatura es la medida de calor y el calor es la energía en movimiento. Muy bien, entonces nosotros cuando tomamos la temperatura, en realidad estamos tomando la medida de calor. Ahora, ¿cuánto es lo normal que debe tener de calor el cuerpo? ¿Cuál será la temperatura normal? Bueno, la temperatura normal de todo cuerpo es de 37 grados centígrados o Celsius. Hay personas que pueden tener
un poco menor la temperatura, por ejemplo 36 grados, pero es normal. Bueno, 36, 36.5 se considera normal. Ya tiene una persona algo anormal de la temperatura cuando tiene 38, 39 o incluso 40. Eso es anormal y debe consultarse con un médico. El instrumento para medir la temperatura se le llama termómetro y dependiendo del uso que se le dé, pueden ser ambientales, industriales o clínicos, y la temperatura que mide se expresa en grados Celsius. Y debemos colocar una C y en grados Fahrenheit, y entonces si está medida en grados Fahrenheit, debemos colocar una letra F. Pero no solo los cuerpos, o no solo nuestro cuerpo tiene temperatura, la temperatura está en todo lugar. Cuando notamos que algo está a una alta temperatura, en realidad lo que estamos notando es que sus átomos y moléculas se mueven más deprisa, como el caso del agua que hierve. A medida que aumenta la temperatura, el movimiento de las partículas se hace más evidente. Veamos cómo es esto. Tenemos el estado sólido, líquido y gaseoso del agua. Vamos a ver cómo son las moléculas en estado sólido. Las partículas están muy juntas, unidas y vibran un poco, pero no se desplazan, es decir, no tienen movimiento. Pero si aumentamos la temperatura, pasamos a lo que es el estado líquido. Las partículas están algo separadas, menos unidas, pero con más libertad de movimiento. Como pueden observar ustedes, el agua se puede mover muy fácilmente. Y si nosotros aumentamos más la temperatura, llegaremos a lo que es el estado gaseoso. Las partículas están muy separadas en este estado y no dejan de moverse deprisa, formando incluso lo que son las nubes. Bien, en el año 751, Henry Ellis, capitán de un barco inglés de esclavos, logró medir por primera vez la temperatura del océano. Descubrió que la temperatura del océano profundo era muy fría. Este fue un conocimiento muy importante para la época, ya que hasta entonces se creía que los rayos solares calentaban las aguas del fondo del océano. Sin embargo, él demostró que no es así. La temperatura puede variar en diferentes lugares del océano, así como también en diferentes lugares, incluso de nuestro hogar. Ahora realizaremos algunas actividades en la página número 90. Debes responder qué diferencia hay entre calor y temperatura. Ya lo hemos explicado en esta clase, así que creo que lo responderás muy bien. La número 2. Tenemos que resolver un crucigrama. Las palabras horizontales son la de literal C y D. En la primera se mide en Fahrenheit y Celsius. Muy bien, yo creo que ya sabes. También te puedes guiar por el número de casillas que se encuentran en el crucigrama. El número de casillas, recuerda que cada palabra debe ser escrita con una letra en cada casilla. No puedes escribir dos letras en una misma casilla, sino que es una letra en cada casilla. Muy bien, la D es la energía en movimiento. También en esta clase ya lo vimos. Y también tenemos las verticales, en este caso el A. Grado, y tienes que escribir cómo se nombran los grados cuando se escribe la letra F. También el instrumento para medir la temperatura, que ya vimos una fotografía. Y también en la D tenemos que anotar cómo se nombran los grados cuando se escribe la letra C. Además, la actividad número 3, analiza la lectura y responde. La superficie del Sol está a 10.000 grados centígrados o Celsius. El interior de algunas estrellas está a más de 10 millones
de grados Celsius. La temperatura promedio terrestre es de 28 grados Celsius y la del cuerpo humano es de 37 grados Celsius. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es importante medir la temperatura de los cuerpos? Muy bien, también ya en esta clase hemos explicado por qué es importante tomar la temperatura, ya sea de nosotros o incluso de nuestro ambiente. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar con esta clase. Espero respondan todo. Dios les bendiga.